olvidado por completo. Está grabando ahora, así que bienvenidas y bienvenidos, chicas, chicos. Y como les comentaba, en la clase de hoy vamos a retomar un concepto que había quedado pendiente en la sesión anterior, que es determinantes sociales de salud. Y al mismo tiempo vamos a ubicar esta propuesta de determinantes sociales de salud en un contexto de los 70 que ya habíamos hablado anteriormente. Así que vamos a empezar la clase de hoy y les voy a pedir que me digan si pueden ver la pizarra. ¿Se logra ver? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Bien. El tema de hoy es súper contingente, además, ¿no? Yo espero poder lograr que algo se mueva en ustedes, cualquier tipo de emoción o sentimiento o pensamiento, porque el tema de hoy es súper contingente. Lo que vamos a ver el día de hoy es... otra cosa, si quieren ver la imagen en grande para que puedan ver la pizarra más amplia, en la parte donde está, donde me ven a mí, en este cuadro en donde me ven a mí, en este, le pueden dar con clic derecho anclar y así ven la imagen más grande y se puede ver mejor la pizarra. Así que ese es un tip. Retomando, lo que vamos a ver el día de hoy son los determinantes sociales de salud bajo una perspectiva de equidad y vamos a hacer un análisis de cuáles son estas determinantes sociales de salud que están existiendo actualmente en este escenario pandémico. Así que vamos a empezar con la definición de qué estamos entendiendo por determinantes sociales de salud. Y lo que entendemos por determinantes sociales de salud tiene que ver con las condiciones sociales en las que viven y trabajan las personas. Esta es una primera definición. Esta es una primera definición, ¿no? Y en donde nos pone o releva que la salud o los determinantes sociales de salud tiene que ver con una serie de condiciones que están alrededor de la vida de las personas, ¿no? Y que estas condiciones pueden promover o pueden también obstaculizar la salud en algunos casos. Otro de los elementos que podemos considerar es, de la clase anterior, es el concepto de libertad. Bien, tenemos un segundo concepto de determinantes sociales de salud que es muy parecido al anterior y cada uno de ustedes va a elegir qué concepto es el que le viene mejor. De cualquier manera es importante que utilicen este concepto. Y el segundo concepto de determinante social de salud es se considera una características sociales en donde la vida tiene lugar, que es muy parecido al anterior. Ambos conceptos lo que quieren relevar es de que la salud, algo que yo les he insistido en las clases anteriores, la salud no solamente tiene una perspectiva biomédica que tiene que ver con el proceso de los sistemas internos o las relaciones, etcétera, sino que la salud, enfermedad y muerte tienen que ver también con en el lugar en donde estamos parados. Pero no solamente eso, sino tiene que ver con todas las características que nos definen como personas en un contexto dado. No voy a ahondar mucho en esto porque vamos a ver unos PPTs más adelante en donde vamos a abordar con mayor profundidad estas características. Bien, entonces tenemos que los determinantes sociales de salud son condiciones sociales en las que viven y trabajan las personas o características sociales en donde la vida tiene lugar y en donde lo social tiene un valor primordial. Ahora bien, este modelo o este concepto de determinantes sociales de salud inicia en los 70s, ¿no? En los años 70s. ¿Ustedes recuerdan la clase anterior? ¿Qué estaba pasando en los 70s a nivel mundial? Lo abordamos en la clase anterior. ¿Era la Asamblea Mundial de Salud?
Exacto, así es. Era la Asamblea Mundial de la Salud en donde plantearon esta estrategia mundial de salud a través de un proyecto o un programa mundial de la Organización Mundial de la Salud, que era Salud para Todos y para Todas en el año 2000, que fue el texto que vimos la vez pasada. Los 70s, los años 70 fueron unos años de grandes avances en términos conceptuales y en términos también de desarrollo de proyectos comunitarios. Y justamente en ese contexto, gracias compañera, en ese contexto de los 70s, en donde está la Asamblea Mundial de Salud, donde está este programa de salud para todos para el año 2000, que vimos la clase anterior que no hemos cumplido del todo estas metas, también en esos años dijeron, ¿saben qué? Hay un modelo o hemos descubierto, hemos pensado mucho sobre los modelos de atención en los países y vemos que si continuamos con este modelo de salud individual, en donde la persona se acerca al sistema de salud una vez que tiene algunos padecimientos o que quiere atender su enfermedad, su salud o que tiene algún proceso mortuorio, ya no hay que esperar a que lleguen porque este modelo de salud individual no está promoviendo la salud comunitaria porque nos están llegando muchas personas y los sistemas de salud se están colapsando. Hemos ampliado la mirada y nos hemos dado cuenta que la salud no pasa por un tema únicamente biomédico, sino que también la salud pasa por modelos sociales y estructurales. Y es justamente en los 70s que empiezan a apostar por esto, ¿no? Por estas dos tipos de estrategias de atención en la salud. Dejar un poco el modelo de salud individual y fijarse más en modelos sociales y estructurales que tengan relación con la salud, con la enfermedad y la muerte de las poblaciones. ¿Por qué? Porque a partir de diversos estudios se dieron cuenta que hay ciertas poblaciones y de esas poblaciones hay ciertas características de padecimientos que presentan cierto sector o cierta franja de ese territorio. Es decir, hay grandes territorios, pensemos en países, y cada país tiene también algunas características o algunas particularidades en términos de padecimientos. Pero estos padecimientos no son parte de la población en general, sino de un sector en particular. Y lo que se dieron cuenta es de que si no miran lo que hay alrededor de esa población que tienen en común cierto tipo de padecimientos, el sistema de salud va a seguir un poco colapsado, ¿no? Entonces, en el año 70 y junto con la OMS, es que empezaron a desarrollar modelos de atención o modelos de reflexión que les permitieran no solamente conocer cuáles son las circunstancias, sino también llevar a la práctica diferentes tipos de acciones que, como vamos a ver más adelante, están interconectadas varias esferas, como la política, la esfera del trabajo, de derechos humanos, de salud, por supuesto, etcétera. Y vamos a ir abordando este factor. Entonces, en los años 70 dijeron, ¿saben qué? El modelo de salud individual no está funcionando porque no estamos deteniendo cierto tipo de pandemias o no estamos deteniendo cierto tipo de padecimientos. Si seguimos con este modelo individual, lo que hay que hacer es ampliar el modelo y hacer un modelo social o estructural que nos permita entender cuál es la condición de salud y enfermedad y muerte de las poblaciones de los territorios específicos. ¿Por qué? Porque los factores individuales de salud, enfermedad y muerte son distintos a los factores poblacionales. ¿A qué nos referimos con esto? El hecho de que una persona tenga cierto tipo de padecimiento no está hablando únicamente del padecimiento en sí, sino que hay una serie de factores que se deben de considerar alrededor de este padecimiento. El primero de ellos, por ejemplo, es la red de apoyo. Es algo súper importante y muy común cuando uno entra a un hospital y lo van a operar, etcétera, que siempre te preguntan, bueno, ¿y quién lo acompaña o quién lo va a cuidar, ¿no?
esa no es una pregunta casual, sino que es una pregunta exploratoria para poder descubrir si la persona que está ingresando tiene redes de apoyo, es decir, si tiene esta estructura que lo pueda acobijar en caso de que necesites pasar un largo periodo de recuperación. Y eso es más bien una esfera social que rebasa la individualidad y que rebasa la enfermedad. Es decir, es parte de la enfermedad o del padecimiento tener una red de apoyo, pero escapa a la visión biomédica, ¿no? Y tiene que ver más con un campo de salud mucho más ampliado, que es el modelo que están proponiendo de las determinantes sociales de la salud. Tenemos entonces que en las determinantes sociales de la salud hay causas individuales, por supuesto, en términos de padecimientos, pero al mismo tiempo hay condicionantes que permiten enfermedades en poblaciones enteras, ¿no? ¿Cuáles son estas condicionantes? Y vamos a entrar ya cada vez en el tema, ¿no? Las condicionantes tienen que ver con el mundo laboral, tiene que ver con redes de apoyo, tiene que ver con derechos humanos, tiene que ver con políticas públicas, por supuesto, con el ambiente y con un sistema también de salud. Es decir, las determinantes sociales de salud son estas condiciones que pueden ser estas que mencionamos o más, que están determinando cierto tipo de padecimientos en sectores de la población específico, ¿no? Y aquí me voy a adelantar un poco en términos de el COVID-19. Es decir, este escenario pandémico lo que nos está demostrando un poco es de que a pesar de que la pandemia inicia en zonas con baja vulnerabilidad económica, es decir, que tienen una estabilidad económica garantizada en el tiempo y que además es de clases altas, los niveles de decesos o de muertes no se están presentando en su mayoría en estos sectores, sino que se están presentando en sectores de clases más bajas. Y cuando ustedes se preguntan, ¿por qué sucede esto? ¿O por qué a ustedes, yo les plantearía la pregunta, ¿por qué ustedes observan o consideran o analizan que los decesos se están presentando en clases más bajas que en clases más altas, a pesar de que en este sector de la población es donde inicia la pandemia en Chile? ¿Qué tipo de reflexiones tienen ustedes con respecto a esta situación? Que el que no paga muere nomás. ¿Qué? El que no paga muere. El que no paga muere, ya. Estamos entonces con una condición económica. ¿Qué más? La indiferencia, pues, de las autoridades. Indiferencia. ¿Qué más? Yo creo que la poca responsabilidad de la gente. Responsabilidad de la gente. Los pobres tienen que seguir trabajando mientras que los ricos pueden hacer cuarentena tranquilamente en sus casas. Bien. Son súper interesantes estas razones por las cuales ustedes consideran que hay una diferencia en términos de los decesos, y son justamente estas que mencionaron, son determinantes sociales que no están directamente relacionadas con el COVID-19, es decir, la economía, la indiferencia, la responsabilidad, la obligación de ir a trabajar ya que no puedes guardar cuarentena, pareciera que no está directamente relacionada con la pandemia en términos de decesos e incluso en términos de personas que están infectadas. El día de ayer estaba yo leyendo en los diarios digitales que la comuna que tiene mayor número de contagios en la región metropolitana, adivinen cuál es. No sé si sepan cuál es. Alto. Puente Puente Alto. Alto.
¿Y cuáles son las características de Puente Alto en relación a las otras comunas? Que hay Puede una ser una mayor comuna más población. grande. Eso. Es la comuna más grande. ¿Qué más? La mayor población. Hay mayor población. ¿Qué más? Están como más hacinados. También, ¿no? Y otra de las características es, dada la población que vive en Puente Alto, cachen, esto es una locura, de verdad, debido a la población que tiene Puente Alto, en donde la clase social a la cual pertenece la mayoría de las personas que viven en Puente Alto, no les ha permitido ascender o desplazarse dentro de la estructura social de trabajo, dentro de las clases sociales, y solamente han podido acceder, en su mayoría, a espacios laborales que no se pueden realizar con teletrabajo. Así que tienen que salir a trabajar forzosamente. En Santiago, sobre todo con lo clasista que es Chile, hay sectores en donde tú ves, hay una imagen en donde muestran el tránsito de los vehículos y tú ves Vitacura y la densidad del tránsito es súper baja en horas punta en comparación de comunas con Puente Alto, etcétera. ¿Por qué? Tú dices, ¿por qué? Bueno, porque hay comunas que tienen como una particularidad que tiene que ver con los ingresos, que no son comunas de altos ingresos, y en donde esas comunas, regularmente la gente vive muy endeudada y tiene que seguir trabajando, ¿no? Y eso lo que está haciendo es que los niveles de contagio están aumentando en ciertas comunas. Yo ayer estaba discutiendo justamente con un amigo y tenía que ver con esto de la responsabilidad, que lo vamos a abordar un poco más adelante, pero yo le decía, mira, no es porque yo tenga cierto tipo de recelo social, ni mucho menos, pero a mí me parece que este sistema de salud lo que está haciendo es curar a los vivos y que los pobres pongan los muertos. O sea, a mí es un poco reduccionista, por supuesto, pero es lo que estamos viendo, ¿no? Es lo que estamos viendo en términos de cómo está estructurado el sistema de salud en Chile y cómo esta forma de estructurar la salud en Chile beneficia a muchos beneficia a pocos en términos de clase social, ¿no? Pero perjudica a una gran cantidad de población. Y esas características de perjuicio de las cuales estoy hablando son determinantes sociales de salud, ¿no? El hecho también, hay otro estudio que salió hace una semana sobre cómo las mujeres pueden estar más expuestas a infectarse del coronavirus que los hombres, ya que son las mujeres las que están en la primera línea de los trabajos de cuidado, sobre todo los trabajos de cuidado no remunerado, dada una cultura machista, patriarcal, que se vive en América Latina, no solamente en Chile, etcétera. Pero esa ya es una determinante social que puede exponer más o menos a un sector de la población, en este caso las mujeres, que los hombres, ¿no? Y todas estas son determinantes sociales de salud que debemos de considerar si queremos entender qué está sucediendo en eventos pandémicos como estos, pero no solamente para entender, sino también para desarrollar acciones a futuro o inmediatas que nos permitan paliar esta condición y no exponer a las personas que ya están mucho más vulnerabilizadas, dadas las determinantes sociales que contienen. Entonces, tenemos que las causas individuales pasan por condiciones sociales que dan una caracterización en enfermedades poblacionales. Ahora, en este caso hay que hacer un análisis bien puntilloso en términos de las famosas comparaciones que están haciendo no solamente en los noticiarios, sino en todos lados con respecto a los países, ¿no? Y aquí les voy a comentar algo. A ver, voy a borrar esta parte. ¿Está bien si lo borro? Sí, profe.
Bien, ¿qué es lo que está sucediendo y cuáles son las trampas en las cuales no debemos de caer, ¿no? Cuando se hacen estudios comparativos, sobre todo cuando hacen muestras de la media? Vamos a poner un caso hipotético, ¿no? Vamos a poner a Chile y vamos a poner a Ecuador, por decir algo, ¿no? Lo que se está diciendo en Chile es que, no sé, diariamente se hacen cerca de 16,000 tests, ¿no? Y en Ecuador se hacen 5,000 tests, por poner un ejemplo, ¿no? Ahora, dicen, bueno, sí, se está haciendo más testeo en Chile que en Ecuador en promedio. Es decir, cuando se hace la suma de los días por un mes, se hace la suma, se divide, se saca un promedio de cuántos test al mes, en términos de promedio, se están utilizando. Pero ojo, ese es el promedio. Lo que no sabemos es, dadas las determinantes sociales de salud, ¿a qué clase social se están enfocando para realizar estos tests, ¿no? Porque si tú dices, a ver, esa es clase social, alta, media, baja, por poner un ejemplo, dicen, a ver, pero si están haciendo 16,000 tests a nivel nacional diariamente, ¿por qué entonces cada vez hay más infectados en las clases más bajas? Y ahí está la respuesta, ¿no? Es decir, una cosa es los test en términos de media, donde suman todos los test y tenemos un amplio conocimiento de qué está sucediendo, por ejemplo, en las clases altas y medias, pero cuando surge la pregunta de, ¿pero por qué las clases bajas se están infectando más si están haciendo más test? Bueno, se están haciendo más test, pero que no están incluyendo totalmente a las clases más vulnerabilizadas ni las que tienen determinantes sociales de salud más adversas. Se está sumando el total, pero como mencionábamos en la clase anterior, una de las referencias para saber que tu proyecto o programa está funcionando es saber que la población más vulnerable hace un cambio de vida, logra cambiar. Sin embargo, los tests que se están realizando no están llegando a las clases más vulnerabilizadas. No sé si ustedes vieron en las noticias, supongo que sí, cómo trataron los medios de comunicación a la población migrante de Haití, ¿no? Que no estaban respetando la cuarentena y que las habían detectado como una persona contagiada dentro de un CITE. No sé si ustedes vieron eso. Sí, profe, yo vivo en esa comuna. Ya. ¿Y qué opinión te merece esa escenita que se hizo? Mala porque he visto muchas noticias, por ejemplo, en redes sociales, donde hay infectados con una clase social alta, donde no se discrimina como se discriminó aquí en Quilicura. Y ahí se da cuenta cómo en realidad tratan a la gente por el dinero. Por el dinero y por el color de piel. Es decir, También. hay una densidad. Yo soy migrante y yo colaboro en muchas organizaciones de migrantes. Y hay una densidad súper grande, más de 200,000 personas aproximadamente que no están regularizadas en su estatus migratorio en Chile. Y esa gran masa no está testeada, ¿no? Pero ¿y por qué no está testeada? Porque guarda determinantes sociales adversos que le provocan una situación de terror. Es decir, digo, ya, yo estoy irregular, tengo que seguir trabajando regularmente los trabajos de las personas migrantes irregulares que no ilegales, porque nadie es ilegal, se dice irregular, ¿no? En los trabajos de las personas irregulares, migrantes sobre todo, regularmente son informales, ¿no? Justamente porque no hay una regularidad. Y si ellos dicen, creo que tengo síntomas de COVID-19, no me voy a acercar porque el tratamiento que le da el Estado a la migración irregular es supremamente xenófoba y racista. Así que si yo voy, me van a deportar. Y yo ya tengo 5, 6 años acá, o 1 o 2, o ya tengo hijos, hijas, etcétera. Es decir, hay todo un sector de la población
que está fuera de estos testeos, ¿no? Y que no se están considerando. ¿Por qué? Porque el sistema de salud está construido sobre ciertos tipos de discriminaciones. Así funciona, ¿no? Y la idea es justamente analizar este tipo de vulnerabilidades para poder hacer un análisis mucho más profundo versus lo que se dice de, no, es que las personas haitianas no tienen cultura de la salud, ¿no? Claro que tienen cultura de la salud, solo que las condiciones en las cuales están inmersas, dada su irregularidad, les da determinantes sociales de salud supremamente adversos que no les permite ir a los centros de salud por miedo a deportaciones, ¿no? Caso contrario, por ejemplo, que otro, Suiza, sí, Suiza me parece, no estoy tan seguro, sí, Suiza, que lo que hicieron fue regularizar a toda la población migrante, que no es poca. ¿Por qué? Porque esta es una pandemia. Y entonces lo que dijeron, no es cierto, no fue Suiza, fue Nueva Zelanda, me equivoqué. En Nueva Zelanda lo que hicieron fue regularizar a la población migrante. ¿Por qué? Porque si no regularizas, no puedes llegar a esa población en términos de testeo, y si no las testeas, pueden estar en mayor riesgo que las otras personas, ¿no? Porque tienen que seguir trabajando, porque regularmente el trabajo de las personas migrantes es en servicios básicos como albañilería, como el comercio, etcétera. Difícilmente las personas migrantes tienen el privilegio, por ejemplo, que yo tengo, de poder estar en un lugar que pueda hacer teletrabajo, etcétera. Es decir, así como yo les doy el ejemplo de la población migrante, hay muchos otros ejemplos también que aumentan las determinantes sociales de salud. Por citar otro ejemplo, las mujeres que viven violencia intrafamiliar. Por supuesto que estar en cuarentena las expone mucho más, no solamente al coronavirus, sino a otros tipos de violencias que están poniendo en juego la salud de estas mujeres. De hecho, el Ministerio de la Mujer decía que las llamadas para pedir auxilio, hace 20 días, las llamadas para pedir auxilio en términos de violencia intrafamiliar había disminuido. Y los colectivos de mujeres, organizaciones civiles, dijeron, claro, ha disminuido, ¿no? Porque no tienen la opción de mandar mensajes de texto para pedir ayuda. Tiene que ser todo telefónico y tienes al lado a tu agresor. Claro que ha disminuido, ¿no? Después de esta crítica que se hizo por parte del colectivo de mujeres, es que el gobierno empezó a desarrollar también estrategias de ayuda en texto, ¿no? Para que la persona no tuviese que hablar, porque si habla, la iban a cachar, ¿no? Entonces, estas situaciones son determinantes sociales de salud, que en el segundo caso pasa por el género, ¿no? Y que debemos de considerar también cuando vamos a hacer algún análisis en términos de salud, cualquiera que sea, ¿no? Ahora, estas condiciones que hemos estado hablando de redes de apoyo, derechos humanos, política, ambiente, economía, responsabilidad, etcétera, el enfoque el modelo de determinantes sociales de salud tiene que estar dirigido a una equidad en salud. ¿Qué es la equidad en salud? La equidad en salud es la ausencia de diferencias injustas y evitables, y esto es fundamental. El hecho de que sean injustas y evitables. De nuevo, la equidad en salud es la ausencia de diferencias injustas y evitables en el estado de salud de individuos, poblaciones o grupos que tienen distintas características socioeconómicas, demográficas o geográficas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando digo ausencia de diferencias injustas y evitables, les voy a poner otro ejemplo de cómo es la estructura de salud aquí en Chile, pero en América Latina igual, ¿eh? O sea, esto no pasa solo en Chile, pasa en casi toda América Latina. Y a lo que voy es lo siguiente. Ustedes saben que muchos trabajadores de honorarios tienen la devolución de impuestos, ¿no? Que la tuvieron o la están teniendo actualmente, de todos los trabajos que tuvieron
el año pasado, ahora se les están regresando los impuestos. Pero ¿qué sucede con aquellos trabajadores que estudiaron con crédito la universidad y que están endeudados durante 20 años? Cachen nada más cómo es el sistema tan perverso, tan perverso, ¿no? Que puede ser evitado, pero que no lo evita. Tenemos un trabajador, voy a ponerme como ejemplo hipotético, yo soy un trabajador que boleteo, que soy trabajador honorarios, no estoy contratado, sino que lo hago por proyectos y emito boletas de honorarios. Pero yo estudié en la Universidad Católica y estoy endeudado por 15 años, 20 años, porque estudié con un crédito. Se viene la devolución de impuestos y como tengo la deuda con la universidad, porque no he podido pagar, porque me quedé sin trabajo, etcétera, cuando me llega la retención de la devolución de impuestos, la universidad a través del banco chupa ese dinero y nunca llega a mí. Se va directo a la universidad mientras yo como profesionista estoy sin trabajo. Entonces, una, no tengo ingresos. Dos, me quitan la devolución de impuestos. Y tres, como no tengo trabajo, no tengo imposiciones y te bloquean de FONASA A. Así que si me pasa algo, cagué. ¿Explico cómo es la situación? Sí, profe. Y esto es muy común. Empezamos a ver últimamente cuáles son las condiciones de salud que esta estructura está permeando a toda la vida, con excepción de las clases mucho más altas, por supuesto. Es decir, este sistema de salud no puede garantizar que todas las personas tengan el mismo acceso a la salud porque hay personas que tienen que ir a trabajar, ¿no? Y no pueden hacer el teletrabajo. Hay personas que necesitan también tener mayores espacios para convivir con los niños o con las niñas y como viven en espacios de hacinamiento, esto se hace cada vez más difícil. También hay condicionantes de salud, el tema, por ejemplo, del computador en las casas, ¿no? En muchas ocasiones, y yo entiendo mucho esta situación, existe un solo computador, ¿no? En una casa en donde hay 4 personas estudiando y una de los padres o madres puede hacer teletrabajo y solamente hay un computador o no hay un espacio en el cual uno pueda sentarse o una pueda sentarse y estudiar y eso te genera estrés, etcétera, ¿no? Como todas estas condicionantes son parte también de la salud y que es importante considerar. Entonces, repito, la equidad en salud, que es lo que perseguimos todas y todos, es la ausencia de diferencias injustas y evitables. Todas estas condiciones de las cuales yo les estoy hablando son injustas y pueden ser evitables, ¿no? Sin embargo, no se quiere que sean evitables. Y voy a poner otro ejemplo. En algunas ocasiones, cuando voy a hacer trabajo comunitario, me dicen, es que nosotros nacimos pobres, ¿no? Y yo les decía, no, ustedes no nacieron pobres. Hay un sistema, ¿no?, de producción perverso que necesita cinturones de pobreza para que sigan produciendo y que la gente siga yendo a trabajar. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones se releva más el desarrollo económico que la vida. Entonces, este sistema de producción necesita mano de obra y para poder tener mano de obra garantizada, necesita cinturones de pobreza los cuales se puede explotar, ¿no? No es que ustedes hayan nacido pobres, sino que hay un sistema que los quiere pobres, ¿no? Y los quiere pobres porque necesita explotarlos. Y la única manera, chicos y chicas, eso no lo digo yo, lo dicen un montón de estudios, pero la única manera en estas condiciones tan adversas para poder escalar en la sociedad y dejar de ser pobres, una es estudiando, no hay de otra, hay que estudiar, ¿no? Y conseguir becas, etcétera, pero en esta sociedad tan difícil de escalar, una de las formas es estudiar, ¿no? Estudiando o emprendiendo. Pero de ahí en fuera es muy difícil escalar en estas sociedades, en cómo están formadas. Entonces, a eso me refiero, con injustas y evitables. Esto se puede evitar en el estado de salud de los individuos, de poblaciones o grupos
que tienen características socioeconómicas, aquí vemos la clase, demográficas, cantidad de personas de ciertos grupos étnicos, o geográficas, la posición en el mundo, ¿no? Norte, sur, etcétera, como esa famosa lucha entre el norte, donde el norte es más rico y el sur es más pobre, tiene que ver también con las condiciones geográficas que implican determinantes sociales de salud. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Voy a borrar. Bien. Ahora, desde su punto de vista, no hay respuestas buenas ni malas. El tema aquí es reflexionar y construir juntos. ¿Cuál es la diferencia entre desigualdad e inequidad? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Podría repetir la pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre desigualdad y equidad? Que la igualdad, bueno, la desigualdad, bueno, hablemos como igualdad, es que nivelarle un poco la balanza, como nivelar que ambos se consigan lo mismo. En cambio, la equidad es conseguir que uno se asemeje a otro, pero obviamente no llega a ser lo mismo como tal. No sé si se me entiende, igual un poco complejo la diferencia. ¿Alguien más? Bien, o sea, estuvo bueno. ¿Alguien más? Yo creo que la desigualdad es como lo que dijo mi compañero y la inequidad vendría siendo como los beneficios para poder llegar a a una misma solución, independientemente que si estoy como en un lugar más bajo o más alto. Si estoy más bajo me van a dar como más opciones para poder llegar a una solución y el más alto menos beneficios, por decirlo así, pero igual va a llegar donde mismo, al mismo punto. Exacto. Es decir, la desigualdad tiene que ver con la distribución de recursos. En Chile, por ejemplo, bueno, no solamente en Chile, pero en América Latina, vivimos en sociedades desiguales, ¿no? En donde la distribución de los recursos no es equitativa, ¿no? Y aquí viene el juego de palabras. Cuando hablamos de desigualdades, hablamos de recursos para la vida, recursos para la salud, etcétera, ¿no? Y cuando hablamos de inequidades, hablamos más bien de un sistema mucho más abstracto y ético que tiene que ver con políticas, con derechos humanos, etcétera, ¿no? Es decir, las desigualdades son los recursos y las inequidades es lo que esta falta de distribución de recursos genera. Entonces, la inequidad, de alguna manera, toma a la desigualdad, ¿no? Es decir, la inequidad se forma de un montón de desigualdades, porque estos son los recursos, ¿no? Cuando hablamos de desigualdad, hablamos de recursos que tienen que distribuirse para poder generar un ambiente, como un ambiente de derechos humanos iguales, ¿no? Que tiene que ver con las inequidades. Bien, ahora, sabemos que los recursos o estas desigualdades están supremamente relacionadas con clase social, etcétera. Y de hecho, hay en muchas ocasiones en las comunidades, cuando vamos a hacer proyectos de alimentación saludable y vemos que los niños o las niñas están comiendo una maruchan, por ejemplo, y uno se acerca a las mamás y dicen, oiga, ¿sabe qué?
no es bueno que los niños tomen Maruchan porque no les alimenta, etc. Y la mamá te habla desde sus propios determinantes sociales de la salud. Me dice, mira, la palta es súper inaccesible, ¿no? El zapallo es súper caro, el pimentón no me alcanza y la Maruchan es accesible para mi bolsillo porque no tengo más, ¿no? Y además se sienten llenos y no tengo otra herramienta para hacerlo. Nuestro trabajo, es decir, saben que sí existen otras herramientas que tienen que ver con el texto anterior que vimos, ¿no? De cómo transferir información sin la crítica, ¿no? Es decir, ir rompiendo estas determinantes sociales de salud para poder ofrecer otro tipo de alternativa para hacer la vida, ¿ok? Y eso es supremamente importante. Bien. Para poder hacer esto se requiere, por supuesto, de una caracterización bien específica que tiene que ver... ¿Quedó claro esto de la desigualdad y la inequidad? Sí, profe. Ya. Y para ello necesitamos algo que a la gente con poder le da mucho miedo, yo no sé por qué, que tiene que ver con un concepto que se llama sociedad justa. Y una sociedad justa es quien proporciona, en este caso, el Estado, un mayor grado de libertad. ¿Recuerdan que la libertad la vimos en el texto anterior, de la sesión anterior? De libertad positiva. Para hacer la vida. Este concepto de sociedad justa es supremamente importante. ¿Por qué? Porque las determinantes sociales de la salud son diferenciadas dependiendo del contexto en el cual nos encontramos. Y hay una estructura que puede permitir o no las diferentes formas de hacer la vida. Les voy a citar un ejemplo, ¿no? Actualmente, en este escenario pandémico, yo soy súper crítico a las decisiones que se están tomando, en algunas decisiones que se están tomando actualmente, sobre todo en términos económicos. ¿Por qué? Porque este concepto de sociedad justa en términos de quien proporciona regularmente el Estado un mayor grado de libertad positiva para hacer la vida, quiere decir que el Estado tiene que permitir cualquier expresión sin que no lastime a nadie para poder desarrollar la vida. Sin embargo, lo que está haciendo, lo que hace constantemente es que para el Estado la forma de hacer la vida es a partir del consumismo. Y este consumismo lo que lleva es de que estén considerándose cada vez con mayor frecuencia abrir los malls, por ejemplo, ¿no? En donde la única forma de hacer la vida desde la concepción del Estado es consumiendo para que la economía del país no se caiga, etcétera. Pero eso más bien habla de que el Estado no está preparado para poder enfrentar ese tipo de pandemias y en donde está poniendo sobre todo la economía por sobre las vidas. Y lo que nosotros queremos, un grupo de personas de ciencias sociales y de salud, queremos hacer el énfasis un poco en donde el Estado tiene que respetar la sociedad justa, en donde el consumismo no tenga que ser la única forma de hacer la vida en Chile. Pueden existir muchas otras formas de hacer la vida. Y nosotros le decíamos, a ver, pero si quieres inyectar a la economía, se pueden hacer huertos comunitarios o impulsar a los que ya existen, proponer otro tipo de alimentación que no sea necesariamente el consumismo, ¿no? Ya que hemos demostrado que el consumismo no puede ser únicamente la vía para hacer la vida. Y esto es algo que nosotros lo criticamos y lo apostamos a partir de este concepto que se llama sociedad justa.
en donde es el Estado quien proporciona un mayor grado de libertad en términos positivos para hacer la vida y no imponer cierto tipo de formas de hacer la vida. Y esto es muy importante, sobre todo porque tiene que ver con la equidad. Es decir, para que el Estado pueda garantizar o dar un mayor grado de libertad positiva, tendría que garantizar las mismas condiciones sociales para todas las personas. ¿Por qué? Porque si yo tengo condiciones de vida que no me permiten proyectar, en donde yo gano 30 lucas, o no, menos, yo gano 15 lucas diarias, y el hecho de ganar 15 lucas diarias no me permite proyectarme en el futuro, vivo día a día, y esa limitación me está coartando el grado de libertad que tengo porque no puedo planear. No hay condiciones o determinantes sociales que me permitan planear a futuro, sino que las condiciones que el Estado me está poniendo me están coartando esta libertad. Y esto no es parte de una sociedad justa, sino otro tipo de sociedades. ¿Ok? ¿Queda clara este concepto? Sí, profe. Bien, vamos con las diapositivas que les voy a presentar ahora. A ver, denme un segundo. ¿Qué pasó? Ah. Vamos a ver algunos modelos para poder analizar las determinantes sociales de la salud, ¿no? Son modelos bien interesantes que tienen que ver con lo que ustedes mencionaron acá y que ahora la vamos a ver en un concepto visual, básicamente, ¿no? Hay varios modelos para poder analizar las determinantes sociales de la salud y que nos pueden ayudar a hacer análisis mucho más amplios. El primer modelo es de Dahlem y Whitehat de producción de inequidades de salud. Y tenemos en el centro del modelo, en el centro de este modelo, tenemos algunas características específicas como edad, sexo y factores hereditarios que son parte de la persona, ¿no? Que eso es más bien como un tema más bien como biológico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que está determinado por la persona únicamente. Pero fuera de este círculo hay una serie de condiciones que determinan cuál va a ser el acceso o no que vas a tener a la salud. Por ejemplo, factores de estilos de vida individual. Fumar o no fumar, por ejemplo. Y quiero ridiculizar, porque esa es la idea, ¿no? Al mercurio que permite, además, que cierto tipo de personas sin escrúpulos, ¿no? Puedan tirar una columna de opinión en donde diga que las personas que fuman tienen menos probabilidad de contagio de coronavirus. ¿Vieron esa columna de opinión? ¿Lograron leerla o la identifican? No, profe, yo no la vi. Bueno, hace 2 días atrás, en el Mercurio, ya es una pésima referencia porque es súper conservador, etcétera, ¿no? Y que fue pro dictadura y demás, ¿no? Permite que el dueño de la principal empresa tabacalera en Chile dijera o hiciera una columna de opinión en donde decía que las personas que fuman es menos probable de que se contagien de coronavirus. Y lo que estaba haciendo era un lobby a favor de las tabacaleras porque el consumo, obviamente, de cigarrillos estaba bajando, ¿no? Me parece totalmente inescrupuloso eso, pero esas cosas suceden aquí en Chile, ¿no? Como permitir que una persona abiertamente fomente el consumo del cigarrillo porque las ventas están bajando con el pretexto de que las personas que fumen no se van a contagiar.
lo cual es mentira también, ¿no? Al contrario, pasa al contrario, hay más posibilidades de sufrir enfermedades respiratorias, ¿no? Y el COVID es una de ellas. Bien, entonces tenemos en el centro del modelo lo que son condiciones particulares. La segunda fase del modelo también es parte de las condiciones particulares, pero la tercera, cuarta y quinta fase de este modelo de análisis dice redes sociales y comunitarias, con lo cual yo empecé la clase de hoy, y también hay condiciones generales, socioeconómicas, culturales y medioambientales, es decir, producción agropecuaria alimentaria, que tiene que ver con las redes de producción, la educación, el ambiente laboral, condiciones de vida y de trabajo, desempleo, agua, etcétera, ¿no? ¿Por qué menciona estas condiciones? Porque desde este modelo hay muchos, vamos a ver 4 modelos. Desde este modelo, estas son las características: producción, educación, ambiente laboral, etcétera, que son desde este modelo los mayores determinantes de la salud. Está demostrado, por ejemplo, que las personas con baja educación es más probable que tengan más padecimientos a lo largo de su vida que las personas que tienen más educación. Pero no es por el hecho de que sean más educados o no, sino que la educación te permite acceder a condiciones de vida mucho más estable que las personas que no tienen educación, en donde acceden a condiciones de vida totalmente inestables. El hecho de saber que vas a ganar, no sé, 800 o 1 millón de pesos al mes de manera segura versus, ¿no?, las personas que saben que van a ganar 15 lucas al día y no saben si mañana los van a ganar igual. Y que tiene que ver también con los procesos educativos. Por eso, chicas, chicos, estudien, tómense eso. Yo sé que las condiciones no son las mejores para estudiar, porque estar en casa e intentar estudiar es súper conflictivo a la interna de las casas, pero intenten aprovecharlo. De verdad que estas informaciones les pueden salvar su futuro no solamente sabiendo más, sino garantizando una mejor condición de vida, no solamente para ustedes, sino para sus familiares también. O sea, de verdad que la educación es una parte fundamental para ampliar tus determinantes sociales de salud, ¿no? El ambiente laboral también, por supuesto, el desempleo, ya que también está demostrado que los hombres, porque esto es cultural, por eso las diferencias entre hombres y mujeres, los hombres que no tienen una estabilidad laboral tienden más al consumo de cigarrillos y al consumo de alcohol, dado el mal manejo de la frustración que nos han enseñado desde niños, en donde como hombres tenemos que aguantarnos y no pedir ayuda. Y ahí vemos otra determinante de salud que tiene que ver con el género y la cultura, por ejemplo, ¿no? Servicios de atención y vivienda. Esto es un modelo, ¿no?, que podemos utilizar para analizar las determinantes sociales de la salud. Existe, bueno, no sé si tengan dudas con respecto a este modelo. Voy a pasar al otro. Existe otro modelo que es de Direction, de producción e inequidades en salud, que tiene varios estadios, o tiene más bien cierto tipo de orden en ese sentido. Es decir, existe un contexto social que es diferenciado en las personas. Este contexto social distribuye recursos que tiene que ver, ya lo borré, pero que tiene que ver con las desigualdades también. Este contexto social, Chile, tú naces y distribuye recursos dependiendo de la posición social a la cual pertenezcas, ¿no? Y esto no es ninguna mentira, es decir, las personas de clase media podemos acceder a cierta calidad de la educación, ¿no? Y las personas de clase alta acceden a otro tipo de calidad de la educación, tienen acceso a mucho más recursos que los de la clase media. Y tiene que ver con el contexto social, y ni se diga de las clases más bajas, ¿no? Ni siquiera tienen acceso a la educación, la mayoría, sobre todo porque aquí en Chile es muy cara, ¿no? Entonces, la posición social te va a determinar qué tipo de recursos vas a tener para poder desarrollar la vida. Y esta posición social lo que te va a dar es una exposición diferenciada entre vulnerabilidad y no vulnerabilidad, ¿no? Tan solo el hecho, por ejemplo, que las clases más altas
A un tipo se le ocurre, como voy a hacer un guiso, me faltaban los camarones, ya sé, voy a agarrar mi avioneta, ¿no? Y voy a ir a comprar camarones a la costa, ¿no? Tú dices, claro, solamente ellos pueden hacer eso, ¿no? Nosotros no podemos hacerlo. Nosotros tenemos que ir a la feria, ¿no? Porque no podemos, no tenemos ese acceso, ¿no? Por supuesto que tiene que ver con la diferenciación en la distribución de los recursos, que te pone más vulnerable o menos vulnerable. Por eso es muy importante el tema de la equidad y de la sociedad justa. Por supuesto, esta distribución diferenciada de recursos te pone mucho más expuesto a enfermedades o a lesiones y que eso tiene consecuencias sociales en la mala salud. Y esa mala salud tiene que, de alguna forma, ser respaldada por las políticas públicas. Pero vemos que no siempre es así. Lo que vemos es que esta falta de distribución equitativa de recursos lo que hace es generar políticas públicas que en vez de acercar a esas poblaciones, más bien las aleja porque, como decía la compañera, quien tiene plata vive, ¿no? Y mientras no exista un cambio en las políticas públicas, este seguirá siendo el principio que rige no solamente el sistema de salud en Chile, sino el sistema educativo, el sistema de pensiones, como todo un sistema que evidentemente hay que analizar para ver cómo se mejora. Existe otro modelo que yo lo conozco como Wilkinson, no sabía que tenía tantos nombres, es Brunner, Marmot y Wilkinson, que es de influencias múltiples a lo largo de la vida. Este modelo se concibió originalmente con el fin de relacionar la perspectiva clínica, la curativa, con la salud pública, la preventiva. Recuerden que todo lo que tenga que ver con público tiene que ver con el Estado y que el Estado tiene que prever que no se desencadenen en poblaciones específicas cierto tipo de padecimientos, y posteriormente se aplicó el proceso social que subyace las inequidades de salud como un modelo de factores sociales que causan mala salud. Y este es el otro de los modelos. Este es el tercer modelo que estamos viendo y que tiene que ver con que si ustedes ven en la parte superior izquierda, que está la estructura social, que la estructura social, de nuevo, distribuye cierto tipo de factores o recursos materiales que tienen que ver directamente, si seguimos la flecha hacia abajo, con el bienestar social, la mortalidad y la morbilidad. Pero en medio de ese trazo, en medio de ese diagonal, hay un montón de elementos que son considerados determinantes sociales de salud, que tienen que ver con el trabajo, con el entorno social y psicológicos, con el comportamiento de la salud y las respuestas neurológicas, básicamente, y con las etapas de la vida, con la niñez, los genes, la cultura, la adultez, etc. Y estos, desde este modelo, son las determinantes sociales de salud que hay que considerar. Existe un cuarto modelo, que es por lo menos a mí el que más me gusta, que es el de la OMS, aunque no me gusta el concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud. Tiene un modelo súper bueno y súper chido que yo le he visto aplicado y sí te abre una panorámica súper profunda y que tiene que ver con las características. Es decir, la construcción de un modelo integral de determinantes sociales tiene que tener diferentes funciones. 4 para ser específicos. La primera es aclarar los mecanismos por los cuales los determinantes sociales generan inequidades de salud. El segundo es indicar cómo estos determinantes se relacionan entre sí, proporcionar un campo para evaluar cuáles son las determinantes sociales y proyectar niveles específicos de intervención o puntos de acceso. Y ese es el modelo, ¿no? Es el esquema general de producción de inequidades en salud propuesto por el equipo de la equidad de la OMS. ¿Y en qué consiste? Bien, plantea un contexto sociopolítico, ¿no? Que son las condiciones estructurales en términos de derechos, ¿no? Y en donde la posición económica, de nuevo vemos aquí el tema de la posición económica, el tema de la clase social, para poder analizar las determinantes sociales de salud, es primordial, porque en sociedades capitalistas y neoliberales como la nuestra, la clase social determina, de verdad que, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, la clase social determina realmente la calidad y el acceso a la salud que vas a tener. No es lo mismo ser FONASA A o B, tener una urgencia
y esperar 12 horas en la posta central que ir a la clínica Santa María y tener 2 millones constantes y sonantes para que te atiendan de urgencia. Y tiene que ver con la clase social, lastimosamente. Y eso hay que analizarlo. Entonces, la posición socioeconómica determina espacios específicos de una persona, es decir, tú tienes este ingreso y te colocamos acá. Lo que explicábamos de Puente Alto, lo que explicábamos de la forma en cómo se trató a la población de Haití con el tema del coronavirus, y eso te da un estado de salud diferenciado y un sistema sanitario diferenciado. Y aquí entra el análisis o crítica del sistema de salud que tenemos ahora. Es decir, si el sistema de salud no está procurando que se tenga la misma posibilidad de igualdad porque está colapsado, no es porque genere pobreza, sino que está colapsado dado la estructura en la cual se encuentra, el mismo sistema de salud debería de paliar estas circunstancias a partir de la educación comunitaria, que fue lo que vimos la clase pasada. ¿Ok? Entonces, tenemos que existen posiciones socioeconómicas a partir de desigualdades sociales, vulnerabilidad, estoy en la parte de abajo del modelo, vulnerabilidades y exposiciones diferenciadas, bienestar y salud diferenciadas y acceso diferenciado al sistema sanitario, ¿no? Y este es un modelo que nos permite un poco analizar las determinantes sociales de la salud a partir de la perspectiva de equidad. Existen otras perspectivas, pero me parece que esta es la más adecuada para el trabajo que estamos realizando. Y existe también, por supuesto, un marco conceptual. Todo eso viene dentro del texto. Existe un marco conceptual que lo vamos a ver a grandes rasgos porque lo vamos a ir analizando en el transcurso de la asignatura. De nuevo, tenemos un contexto sociopolítico que tiene que ver con la estratificación social, y esta estratificación está analizada por subcategorías que tienen que ver con el ingreso y con la educación. Estas son las dos variables que se ocupan para analizar la estratificación social. Bien, y a su vez tienen subdivisiones que tienen que ver con la sexualidad, con el género y con la etnicidad, con racismos. ¿Por qué tiene que ver con esto? Porque si ustedes dicen ya, pero dividamos entre hombres y mujeres ingreso y educación, y sabemos que los hombres tienen más ingreso que las mujeres, etcétera, ¿no? Pero cuando planteamos el tema de género, podríamos preguntarnos, ¿y qué sucede con la población trans, por ejemplo? ¿Cómo le están haciendo las trabajadoras sexuales trans o las trabajadoras sexuales cisgénero? ¿Cómo le están haciendo las personas que trabajan en calle, por ejemplo, vendedores ambulantes, etcétera? Tiene que ver con la estratificación social, con el ingreso, con la educación, tiene que ver con el racismo, como el ejemplo que dimos de la población haitiana, tiene que ver con eso, ¿no? Y que son elementos que debemos de considerar. Eso también pasa por la exposición y la vulnerabilidad diferenciada, y es algo que yo les he estado hablando, que son las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, la disponibilidad alimentaria, ¿no? Que eso es súper importante, las barreras para adoptar estilos de vida saludable, etcétera, y que te lleva acceso a servicios personales o no, y que tiene un impacto en la salud. Este marco conceptual nos da algunas señales para que podamos analizar las determinantes sociales de salud en contextos, por ejemplo, pandémicos como este, que tiene que ver también con un proceso global, porque eso tiene que ver con todo el mundo. Los sistemas de salud, entonces, en sí mismo, son un factor determinante e intermediario. La función del sistema sanitario se toma particularmente pertinente en el caso del acceso o cobertura a atención en salud. El sistema de salud puede abordar directamente las diferencias de exposición y vulnerabilidad, pero también mejorar el acceso equitativo a todas las personas, que tiene que ver con acciones educativas para poder prever que esto no suceda. La elaboración de políticas para la intervención sobre los determinantes sociales deben de tener 3 enfoques. Mejorar la salud de los grupos desfavorecidos, que es algo lo que yo les comentaba la sesión anterior. Es decir, si los grupos más desfavorecidos no hacen el brinco, el quintil más pobre, si el quintil más pobre no se puede garantizar de que no se infecten, puta, de verdad que tenemos mucho trabajo que hacer, ¿ok? Porque si esta parte más vulnerable no mejora, es difícil que el resto hacia arriba mejore, porque las condiciones
no nos van a favorecer a todos y a todas por igual, dada la distribución de recursos inequitativa. Disminuir las brechas sanitarias también y actuar sobre la existencia de gradientes sanitarios, desde los grupos más favorecidos a los más privilegiados. Eso. Ah, y otra cosa también que tiene que ver con esto, se me había olvidado. Es algo que se ha dicho mucho desde el Estado sobre la responsabilidad de la gente, ¿no? Es decir, mucho de esto del COVID-19 parte de la responsabilidad de la gente. Es verdad y no es verdad. Es verdad en términos de que necesitamos incorporar nuevos hábitos de higiene, como el lavado de manos, como estornudar con el antebrazo o con un pañuelo, no tocarse tan seguido la cara, como procesos higiénicos mucho más rigurosos ante este contexto. Pero no es verdad en términos de responsabilidad general. Yo he escuchado al ministro de Salud diciendo, es que todo esto pasa por la responsabilidad de la gente. Sí, pasa por la responsabilidad de la gente siempre y cuando en sus comunidades haya agua, ¿no? Pasa por la responsabilidad de la gente siempre y cuando las personas tengan la posibilidad de poder hacer teletrabajo y no exponerse. Pasa por responsabilidad de las personas siempre y cuando no los despidan y la empresa se acoja a la ley de protección del empleo. Pasa por la responsabilidad de la gente siempre y cuando las mujeres no sean violentadas, ¿no?, por sus parejas con las cuales vive. Es decir, es tramposo cargar toda la responsabilidad a las personas, porque para que yo sea responsable como persona, el Estado tiene que garantizarme cierto tipo de condiciones para que yo pueda ser responsable. Porque si me dicen, eres irresponsable al salir a trabajar, tú dices, güey, es que no me queda de otra. Es que tengo que salir a trabajar. No me queda otra opción. O eres irresponsable porque sales a vender a la calle cualquier tipo de producto. Digo, claro que salgo a vender a la calle porque me despidieron y por esta ley de protección al empleo, ley de protección al empleo y me tienen desempleado, ¿no? Por la ley de protección al empleo y necesito generar ingresos, ¿no? Y por eso salgo. Es decir, tengan cuidado cuando digan, no, si es responsabilidad de la gente. Sí, es verdad, es responsabilidad de la gente siempre y cuando el Estado me dé las condiciones suficientes para que yo pueda asumir mi responsabilidad. Si el Estado no me da estas condiciones, no es responsabilidad de la gente, no es responsabilidad mía, es responsabilidad del Estado para que me dé las condiciones que me permitan ser responsable. Pero si no me las da, es muy difícil y es muy fácil también cargar la responsabilidad a la gente para no asumir la responsabilidad que tengo como Estado de garantizar las mejores condiciones de vida o las mejores determinantes sociales de la salud para que yo pueda procurar mi vida en este escenario pandémico. ¿Me explico? Sí, profe. Comentarios, reflexiones, ¿qué les hizo pensar? Hola. Hola. ¿Algún comentario o alguna reflexión en torno a lo que estamos hablando? ¿O alguna idea que no compartan conmigo? Igual, esa es la dinámica, no tienen que estar de acuerdo con todo lo que yo digo, ¿eh? Igual pueden estar en desacuerdo y expresarlo, yo no tengo ningún problema.
¿No? Bien. Bueno, pues si no hay ninguna duda, ningún comentario, estaríamos terminando la clase. La próxima semana hay solemne y lo que se va a ver en la solemne son todos los textos que hemos visto hasta ahora, desde la primera sesión hasta este. Así que les invito a que lean los textos y que nos vamos a ver en la próxima solemne, que va a ser online, y que la duración de la solemne va a ser la duración de la clase. Así que la solemne se va a abrir o va a estar disponible en el inicio de la clase y la posibilidad de responderlo va a ser la duración de la clase, ¿no? Va a ser individual, va a ser online. Así que eso, chicas, chicos, no sé si tengan alguna duda con respecto a lo de la próxima semana. Profe, la Pasó. modalidad de las preguntas. ¿Cómo? ¿La modalidad de las preguntas será alternativas? Es muy probable que no sea así, que sea de desarrollar temas, es decir, preguntas abiertas. ¿Y cuántas preguntas serían? Es muy probable que sean 5 preguntas. Ya. Sí. Y la idea es que puedan manejar, o sea, que puedan redactar un texto breve manejando los conceptos, haciendo algunos ejemplos hipotéticos o reflexiones que ustedes tengan que realizar. Yo regularmente no hago solemnes de que tengas que recordar un concepto, sino más bien las solemnes que yo hago es que tienes que saber utilizar el concepto dentro de un discurso de análisis crítico. Eso. ¿Algún ejemplo básico que nos pueda dar, si una pregunta que podamos nosotros eh, No sé, así como- podría ser de acuerdo, pensemos en algo como de acuerdo al modelo Brunner, ¿no? De acuerdo al modelo Brunner, desarrolla un ejemplo en donde las determinantes sociales de salud permitieran o permiten la no propagación del coronavirus. ¿Cuáles serían las determinantes sociales que tú deberías de considerar, ¿no? Para generar una sociedad más justa, en términos de los conceptos que hemos visto? Es decir, no te estoy pidiendo que me definas el concepto, sino cómo utilizarías los conceptos que hemos estado viendo desde la primera clase hasta ahora. Eso. Correcto, profe. Gracias. ¿Sí? ¿Algo más? Profe, Sí. que en el aula sale que la solemne y hay como un link que da a Teams. ¿Cómo eso? Sí, no, teníamos que registrar la clase y demás, así que no se fíen, va a ser del aula virtual, no va a ser de Teams. Ya, o sea que se va a subir como siempre, ¿no? Para hacer Sí, una clase, o sea, una prueba. Ya. sí, sí. Y va a ser sobre los textos, ¿eh? O sea, en otra sección me dijeron, entonces leemos solo las diapositivas. Y yo le decía, no, o sea, las diapositivas es un apoyo o un abstract de lo que es el texto, pero las diapositivas no sustituyen al texto. La pizarra es una forma también de explicar el texto, pero no sustituye al texto, sino que es un apoyo también para que puedan ver dudas de algo que hayan leído y que no quedó claro y que yo les pueda explicar, etcétera, ¿no? Entonces, la base son los textos con las páginas que cada uno de los textos refiere. Eso. ¿Algo más? Profe, una pregunta. Sí. Lo que hay que leer son las mismas, o sea, en referencia a los textos, son las mismas páginas que usted nos dio, ¿cierto? Sí, solo esas. Ok. Gracias. Sí. ¿Algo más? Ese día, profe, también nos tenemos que conectar a esta plataforma Teams o No, solo... no tienen que conectarse a Teams. Correcto, profe. Es directo en el aula virtual. ¿Alguna otra duda?
Muy bien. Bueno, pues si no hay dudas, gracias por estar y nos vemos la próxima semana, ¿no? Eso. Profe, Sí. hacemos la prueba y después tenemos clases con usted. No. La prueba se va a abrir en el horario de clase. Yo de todas formas voy a estar conectado a Teams por si hay alguna duda con respecto a la redacción de alguna pregunta o que no les haya quedado claro o algo. Pero solamente para eso voy a estar en Teams, no para repasar conceptos ni nada, sino para apoyo, para entender bien la prueba. Es que voy a estar conectado a Teams, pero la prueba se va a realizar en el aula virtual. Ya, profe, gracias. De nada. ¿Algo más? ¿No? Muy bien. Chicas, chicos, nos vemos la próxima semana. Que tengan una bonita semana. Cuídense mucho, por favor. Chabela, profe, cuídese. Hasta luego. Chao, profe. Usted igual, profe, chao. Profe. Chao, Chao, profe. gracias. Chao, profe, cuídese. Chao, cuídate. Ay, ¿qué pasó? No puedo. Ah, ya.